¿Alguna vez has experimentado un dolor que no parece tener explicación, como si fuera más profundo que lo físico? En muchas ocasiones lo que sentimos en nuestro cuerpo tiene un eco en nuestro espíritu. En 2 Corintios 12, 7, 9, el apóstol Pablo menciona un aguijón en la carne que le fue dado para mantenerlo humilde, recordándole su constante dependencia de Dios. Estos sufrimientos no siempre son castigos, sino mensajes que el Señor nos envía para llamar nuestra atención. Nos invitan a reflexionar, a acercarnos más a su presencia y a comprender que su propósito se extiende más allá de lo que podemos ver. Hoy exploraremos cómo Dios puede usar el dolor en nuestras vidas para guiarnos, corregirnos o protegernos de algo mayor. Nada sucede por casualidad. Cada experiencia puede ser una señal de su obra en marcha. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que Dios podría estar revelándote a través de estos momentos de prueba? Este mensaje podría transformar por completo la manera en que interpretas el sufrimiento en tu vida. Quizás has buscado respuestas en médicos, terapias o diferentes tratamientos, pero aún no encuentras una solución clara. ¿Y si este dolor no es solo una cuestión física? ¿Y si es un mensaje que Dios está tratando de enviarte? La Biblia está llena de relatos donde Dios usa circunstancias inesperadas, incluso el sufrimiento, para hablar a sus hijos. En Isaías 55, 8, 9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. A veces, los dolores que parecen no tener explicación pueden ser maneras en las que Dios intenta captar nuestra atención y guiarnos hacia una comprensión más profunda de su voluntad. A lo largo de la historia bíblica encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios utiliza lo físico para enseñarnos lecciones espirituales. Consideremos la historia de Jonás. Cuando él decidió huir del llamado de Dios, fue tragado por un gran pez y permaneció en su interior durante 3 días. Aunque no se trataba de un dolor físico, su experiencia fue tan impactante que transformó su vida por completo. Del mismo modo, los dolores que experimentamos pueden no ser simples casualidades, sino señales divinas que nos llaman a detenernos y reflexionar sobre nuestra dirección. La historia de Moisés en el monte Sinaí nos ofrece otro ejemplo. Antes de recibir los 10 mandamientos, Moisés enfrentó grandes desafíos tanto físicos como emocionales. Se encontraba agotado por la carga de guiar a un pueblo que constantemente se rebelaba y dudaba de Dios. Sin embargo, fue en ese momento de mayor debilidad que Dios lo llamó a subir al monte, donde le reveló su voluntad. Podría ser que el cansancio que sientes, la carga que llevas, sea tu propio monte Sinaí. Tal vez Dios esté usando ese agotamiento para llamarte a su presencia y hablarte de una manera especial. A menudo estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones diarias que olvidamos que Dios usa lo cotidiano e incluso lo difícil para comunicarse con nosotros. Pablo también enfrentó una prueba constante en su vida. En 2 Corintios 12, 7, 9 menciona que tenía un aguijón en la carne, algo que le causaba sufrimiento continuo. Aunque oró varias veces para que Dios lo quitara, el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje no solo nos consuela, sino que nos enseña que Dios permite ciertos dolores para recordarnos que debemos depender de Él. No siempre eliminará nuestras dificultades, pero sí nos dará la fortaleza para sobrellevarlas y crecer a través de ellas. ¿Cómo podemos discernir si el dolor que experimentamos es un mensaje de Dios? El primer paso es reconocer que nuestra vida no está dividida en partes separadas. Dios nos creó como seres integrales, donde el cuerpo, el alma y el espíritu están conectados. Lo que sucede en uno de estos aspectos inevitablemente afecta a los otros. El Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si Dios nos creó con un diseño perfecto, entonces lo que sentimos físicamente puede estar reflejando algo más profundo en nuestro interior. Un corazón lleno de angustia puede manifestarse en un cuerpo cansado, y un espíritu distante de Dios puede generar una sensación de vacío inexplicable. Elías es otro ejemplo de cómo lo físico y lo espiritual están conectados.
Después de su victoria contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, huyó al desierto, agotado y lleno de miedo. Bajo la sombra de un árbol, deseó la muerte. En ese momento, Dios no lo reprendió, sino que primero lo restauró con alimento y descanso, y luego le habló en un susurro. ¿Cuántas veces, como Elías, hemos ignorado la necesidad de detenernos y escuchar la voz de Dios en medio de nuestro cansancio? A veces, esos dolores que no entendemos son un llamado a detenernos y buscar a Dios de todo corazón. Pensemos también en Job, quien perdió todo lo que tenía y fue golpeado por una enfermedad dolorosa. En su sufrimiento, cuestionó a Dios, pero nunca perdió su fe. Al final, no solo obtuvo respuestas, sino que su relación con Dios se fortaleció profundamente. Aunque sus amigos trataron de culparlo, su historia nos enseña que el sufrimiento puede ser un espacio donde Dios se revela y nos invita a confiar en Él, aun cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Jesús mismo experimentó dolor físico y emocional como parte del plan de redención. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, sintió una angustia tan grande que sudó gotas de sangre. En ese momento de agonía clamó al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su ejemplo nos muestra que el dolor, aunque difícil, puede ser un camino hacia la obediencia y una señal de que nuestras vidas están en las manos de Dios. Hoy podemos ver reflejos de estas verdades en nuestras propias experiencias. Tal vez ese dolor inexplicable que llevas en tu cuerpo es un mensaje de Dios para que rindas algo en tu vida, para que busques su presencia de una manera más profunda. Podría ser un llamado a la oración, a la reflexión o incluso a un cambio de dirección. Nuestros cuerpos pueden expresar lo que nuestra alma no ha podido verbalizar. Un pastor una vez compartió que, tras meses de un dolor persistente en su espalda, se dio cuenta de que estaba cargando más responsabilidades de las que Dios le había llamado a asumir. Su cuerpo estaba reaccionando a un peso que no le correspondía llevar. Solo cuando decidió soltar esas cargas y confiar en la gracia de Dios, experimentó alivio tanto espiritual como físico. Este testimonio refleja lo que Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A veces estos dolores también pueden ser advertencias. En el libro de Hechos, Pablo relata cómo en su viaje a Roma se encontraron con una tormenta feroz. Antes de zarpar, él había advertido del peligro, pero no fue escuchado. Aunque la tormenta no era un dolor físico, sí fue una prueba que los llevó al límite. Esto nos recuerda que muchas veces las dificultades que enfrentamos son la forma en la que Dios nos llama a reconsiderar nuestras decisiones. Si sientes que el dolor en tu vida no tiene sentido, quizás sea momento de hacer una pausa y preguntar a Dios qué quiere mostrarte. La clave no es temer estos dolores, sino llevarlos en oración a Dios. Santiago 5, 14 a 15. Nos anima a buscar apoyo en la fe y en la comunidad. No siempre la respuesta será una sanidad inmediata, pero llevar nuestras cargas a Dios nos abrirá a su paz y dirección. Al final, su propósito no es castigarnos, sino guiarnos hacia una vida más plena en Él. Si hoy estás atravesando un tiempo de sufrimiento, recuerda que Dios siempre tiene un propósito en cada experiencia. Incluso en los momentos de mayor prueba, Él sigue siendo fiel, obrando en lo invisible y preparando algo mayor para tu vida. El dolor nunca es en vano cuando lo ponemos en las manos de Dios. Aunque en el momento pueda parecer injustificado, cada prueba tiene un propósito más grande de lo que alcanzamos a ver. Cuando nos enfrentamos a momentos de dificultad, nuestra primera reacción suele ser pedirle a Dios que los elimine, que nos sane de inmediato o que nos libre del sufrimiento. Sin embargo, en muchas ocasiones, el proceso de pasar por el dolor es lo que nos transforma, nos purifica y nos acerca más a su presencia. Dios nos disciplina como un padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esto nos revela que el sufrimiento no es un castigo sin sentido,
sino un medio a través del cual Dios nos forma y nos moldea. Cuando entendemos esto, podemos enfrentar el dolor con una perspectiva diferente, confiando en que Dios está trabajando en nosotros de maneras que tal vez no comprendemos en el momento. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de cómo Dios usa las dificultades para preparar a su pueblo. Durante su travesía por el desierto, experimentaron múltiples pruebas. En Deuteronomio 8:2-3, Moisés les recuerda: recuerda cómo el Señor, tu Dios, te condujo por todo el desierto durante 40 años, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías sus mandamientos o no. Dios permitió que pasaran hambre y sed, pero al mismo tiempo les proveyó el maná del cielo. Esto demuestra que, aunque Dios permite el sufrimiento, también nos sostiene en medio de él. En nuestra vida, el dolor a menudo nos confronta con nuestras propias actitudes y nos lleva a evaluar nuestras prioridades. La historia del rey David nos muestra un ejemplo poderoso de esto. Tras su pecado con Betsabé, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. David, en lugar de justificarse o huir de la corrección, se humilló y se arrepintió sinceramente. En el Salmo 51 escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Su dolor lo llevó a una restauración espiritual profunda, permitiéndole conocer a Dios de una manera aún más íntima. El apóstol Pablo también nos habla del propósito del sufrimiento en nuestra vida. En Romanos 5:3-5 declara: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquí vemos que el dolor no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual Dios desarrolla carácter, fe y esperanza en nosotros. Pero la corrección y el crecimiento que Dios nos ofrece a través del sufrimiento no siempre se entienden de inmediato. Pensemos en la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, su vida pareció ir en la dirección opuesta a lo que Dios le había prometido. Sin embargo, en cada una de esas pruebas, Dios estaba preparándolo para una tarea mucho mayor: convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. Al final de su historia, José pudo decir a sus hermanos en Génesis 50:20: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Hay ocasiones en las que el sufrimiento también nos ayuda a soltar aquello que nos aleja de Dios. En 2 Reyes 5, Naamán, un comandante del ejército sirio, sufría de lepra. Para ser sanado, tuvo que obedecer las instrucciones del profeta Eliseo y sumergirse 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio se resistió por orgullo, finalmente lo hizo y fue sanado. Su enfermedad lo llevó a una transformación espiritual y a reconocer el poder de Dios. A veces, Dios usa el dolor para enseñarnos humildad, para recordarnos que necesitamos depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Jesús mismo habló del sufrimiento como un proceso de poda espiritual. En Juan 15:2 dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Así como un agricultor poda las ramas para que den más fruto, Dios permite temporadas de dificultad en nuestra vida para purificarnos, fortalecer nuestra fe y hacernos más fructíferos en su reino. El libro de Job nos ofrece una perspectiva invaluable sobre el sufrimiento como herramienta de corrección y crecimiento. Job, siendo un hombre justo, perdió todo lo que tenía y enfrentó un sufrimiento físico extremo. Aunque cuestionó a Dios, nunca perdió su fe. Al final, Dios le restauró todo en mayor medida y, más importante aún, Job llegó a conocer a Dios de una manera mucho más profunda. En Job 42:5, después de toda su prueba, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios no solo usa el sufrimiento para moldearnos, sino también para enseñarnos a depender completamente de Él. En Éxodo 14,
cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés les dijo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Dios abrió el mar, salvando a su pueblo y demostrando que su poder es mayor que cualquier obstáculo. Así como los israelitas debieron confiar en Dios en un momento de gran angustia, nosotros también debemos aprender a rendir nuestras cargas y confiar en que Él tiene el control. El dolor, cuando lo entregamos a Dios, se convierte en una herramienta poderosa de transformación. En Jeremías 18, Dios instruye al profeta a observar al alfarero trabajando con el barro. Cuando el barro no tomaba la forma deseada, el alfarero lo volvía a moldear. Así es Dios con nosotros. A veces, lo que nos duele no es más que su mano dándonos forma, eliminando lo que nos impide crecer y preparándonos para su propósito. Si hoy estás atravesando una temporada de prueba, no pierdas la esperanza. Dios no ha terminado su obra en ti. Puede que no entiendas completamente por qué estás pasando por ciertas dificultades, pero puedes estar seguro de que Dios tiene un propósito en medio del proceso. En Filipenses 1:6 se nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel, y todo lo que permite en nuestra vida tiene una razón. Si hoy sientes que estás en un desierto, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está obrando en lo que no puedes ver, preparándote para lo que viene. Confía en su amor, en su plan y en su tiempo. Cuando mires atrás, verás que cada dolor, cada prueba y cada momento difícil fueron parte del camino que te llevó más cerca de Él. Cuando confías en Dios en medio del dolor, descubres que cada prueba es una preparación para una bendición mayor. Aunque en el momento el sufrimiento parezca injusto o innecesario, Dios nunca permite que pases por algo sin un propósito. Todo lo que vives, incluso los momentos más difíciles, están diseñados para moldearte, fortalecer tu fe y acercarte más a Él. Nada es en vano cuando está en sus manos. El dolor, en muchas ocasiones, nos empuja a una relación más profunda con Dios. Nos obliga a depender completamente de su gracia y a soltar lo que creíamos que podíamos controlar. Cuando nos sentimos débiles, vulnerables y sin respuestas, es cuando más buscamos su presencia. Y es ahí, en esos momentos de mayor quebrantamiento, donde su amor se manifiesta de la manera más poderosa. En 2 Corintios 12:9, Dios nos dice: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a verlo como una oportunidad para experimentar su fortaleza. La vida cristiana no es una vida sin dificultades, pero sí es una vida con propósito. Cada prueba que enfrentas tiene el potencial de llevarte a un nivel más alto en tu relación con Dios. Cuando entiendes que el sufrimiento puede ser una herramienta en sus manos, dejas de verlo como un castigo y comienzas a verlo como parte de su proceso de transformación. En Santiago 1:2-4, la Biblia nos exhorta: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a cabo su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. El enemigo intentará usar el dolor para hacerte dudar de Dios, para sembrar en ti miedo, desesperanza o amargura. Pero Dios usa el mismo dolor para edificarte, para hacerte más fuerte y para revelar su gloria en tu vida. Si hoy estás pasando por una temporada de prueba, no permitas que el sufrimiento te aleje de Dios. Usa esa experiencia para acercarte más a Él. En Romanos 8:28, la palabra nos da una promesa que debemos recordar siempre. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usó las dificultades para llevar a sus hijos a su propósito. José sufrió años de injusticia antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David fue perseguido y vivió como fugitivo antes de convertirse en rey. Pablo soportó persecuciones y prisiones mientras llevaba el evangelio al mundo. Y Jesús mismo experimentó el dolor más grande en la cruz antes de la victoria de la resurrección.
Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada lágrima, cada batalla y cada desafío están cumpliendo un propósito mayor en tu vida. Si hoy sientes que el sufrimiento es demasiado pesado, recuerda que no estás solo. Dios camina contigo en cada paso, sosteniéndote con su amor y asegurándote que al final todo lo que hoy duele será usado para su gloria. Confía en que Dios está obrando en ti, incluso cuando no lo entiendas. Sigue adelante con fe, porque lo mejor aún está por venir. Él es el Dios que convierte el dolor en propósito, las pruebas en testimonios y las lágrimas en gozo. Mantén tu mirada en Él y no te rindas. Pronto verás cómo cada pieza encaja en su plan perfecto para tu vida. Cuando decides confiar en Dios en medio de la incertidumbre, descubres que su fidelidad es inquebrantable. Aun cuando no entiendes el porqué de tu dolor, Él sigue sosteniéndote, guiándote y preparándote para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. El sufrimiento no es el final de la historia, es el camino hacia la restauración, el crecimiento y una relación más profunda con el Padre. A menudo queremos que las pruebas terminen rápidamente, que el dolor desaparezca sin dejar rastro, pero Dios trabaja a su manera y en su tiempo. En Eclesiastés 3:11 nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto significa que incluso lo que hoy parece confusión o pérdida, un día será testimonio de su amor y su perfecta voluntad. Mientras tanto, nuestro llamado es permanecer firmes, confiar en su promesa y recordar que Él está obrando en cada detalle, aun cuando no lo vemos. Es fácil dudar en medio de la prueba, preguntarse por qué Dios permite ciertos momentos difíciles. Pero la historia de cada gran hombre y mujer de fe nos muestra que aquellos que perseveraron, aquellos que confiaron en Dios incluso cuando no entendían, fueron los que vieron su gloria manifestarse de manera poderosa. José soportó años de injusticia antes de ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Job perdió todo, pero al final Dios lo restauró con el doble de lo que tenía. Pablo enfrentó persecuciones y sufrimiento, pero llevó el evangelio hasta los confines del mundo. Dios no está ajeno a tu dolor. Él te ve, te escucha y está obrando en tu favor. En Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto significa que en tu momento más difícil, Dios está más cerca de lo que imaginas. No te ha abandonado, no te ha olvidado, sino que está trabajando en tu vida de una manera que solo podrás comprender cuando el tiempo sea el adecuado. El enemigo intentará hacerte creer que este dolor es permanente, que nunca saldrás de esta situación. Pero la verdad es que Dios siempre tiene la última palabra. Él es un Dios de redención, de restauración, de nuevas oportunidades. En Isaías 61:3 nos promete que cambiará ceniza por belleza, el luto en óleo de alegría, el espíritu angustiado en manto de alabanza. Tu dolor no es el final, sino el principio de algo nuevo que Dios está preparando para ti. Mientras esperas, sigue creyendo. Aunque el proceso sea difícil, aunque haya días en los que no veas la salida, sigue confiando en que Dios está escribiendo una historia de propósito y bendición en tu vida. En Habacuc 2:3, la Escritura dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios ha prometido para ti se cumplirá en su tiempo perfecto. Sigue adelante con fe. No permitas que el dolor te paralice. No te detengas en el miedo ni en la duda. Dios está contigo en cada paso y su amor es más grande que cualquier prueba. Muy pronto verás cómo todo lo que viviste tuvo un propósito, cómo cada lágrima derramada fue contada por Él y cómo tu historia será un testimonio de su poder y su fidelidad. Lo mejor aún está por venir. No te rindas. Dios está a punto de sorprenderte de formas que jamás imaginaste. Cuando decides seguir adelante con fe, incluso en medio del sufrimiento, comienzas a experimentar la paz que solo Dios puede dar. No es una paz basada en circunstancias favorables, sino en la certeza de que Él está en control, de que su amor es constante y de que todo tiene un propósito eterno. Aunque la tormenta parezca intensa, aunque el camino se torne incierto, Dios sigue siendo fiel. En Filipenses 4:7, la palabra nos dice:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz está disponible para ti hoy, si decides confiar en Él. El dolor que enfrentas ahora no será para siempre. La noche puede ser larga, pero la mañana llega con nuevas misericordias y una esperanza renovada. En Lamentaciones 3, 22, 23, leemos: El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias, grande es su fidelidad. No importa cuánto dure esta prueba, Dios está renovando su gracia sobre ti cada día, dándote la fuerza que necesitas para seguir avanzando. Dios está haciendo algo en tu vida que aún no puedes ver. Quizás ahora sientes que todo está en pausa, que no hay señales de cambio, pero en lo invisible, en lo que aún no entiendes, Dios está obrando. Así como un sembrador coloca la semilla bajo tierra y durante un tiempo parece que nada sucede, así es la obra de Dios en nosotros. Él está preparando el terreno, fortaleciendo nuestras raíces, preparando nuestro corazón para lo que viene. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te rindas ahora, porque la cosecha viene en camino. Tal vez este tiempo de prueba te ha llevado a descubrir aspectos de ti mismo que antes no veías. Dios usa el dolor para revelar áreas de nuestra vida que necesitan sanidad, transformación o entrega total a Él. Quizás esta es la oportunidad para soltar cargas que has llevado por demasiado tiempo, para renunciar a preocupaciones innecesarias y para acercarte más a su presencia. A veces el sufrimiento no es un castigo, sino una invitación a depender completamente de Dios. El Señor conoce cada una de tus lágrimas, cada oración silenciosa, cada anhelo profundo de tu corazón. En Salmo 56:8, David clama: Tú llevas la cuenta de mis aflicciones, has juntado mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están en tu libro? Nada de lo que has pasado ha sido ignorado por Dios. Cada momento difícil ha sido visto por Él, y en su infinito amor ha estado contigo, sosteniéndote aun cuando no lo sentías. Dios no solo quiere llevarte a la otra orilla de esta prueba, sino que quiere que llegues más fuerte, más sabio, más cerca de Él. No estás solo en este proceso. Así como estuvo con Moisés en el desierto, con José en la prisión, con Daniel en el foso de los leones, con Pablo en cada tormenta, Él está contigo ahora. En Isaías 41:10 nos da una promesa firme: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada batalla que enfrentas tiene un propósito eterno. Un día mirarás atrás y verás cómo cada pieza encajaba perfectamente en el plan de Dios. Lo que hoy parece confusión, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será parte de tu crecimiento. Lo que hoy no entiendes, un día será una historia de fe y restauración. Dios no ha terminado contigo, su propósito sigue firme y lo mejor aún está por venir. Sigue adelante. No permitas que la oscuridad del presente apague la luz de la esperanza en tu corazón. Dios tiene algo más grande de lo que puedes imaginar. Mantente firme, cree en su promesa y prepárate para ver cómo Él transforma tu historia en una historia de victoria. ¿Alguna vez has experimentado un dolor que no parece tener explicación, como si fuera más profundo que lo físico? En muchas ocasiones lo que sentimos en nuestro cuerpo tiene un eco en nuestro espíritu. En 2 Corintios 12, 7, 9, el apóstol Pablo menciona un aguijón en la carne que le fue dado para mantenerlo humilde, recordándole su constante dependencia de Dios. Estos sufrimientos no siempre son castigos, sino mensajes que el Señor nos envía para llamar nuestra atención. Nos invitan a reflexionar, a acercarnos más a su presencia y a comprender que su propósito se extiende más allá de lo que podemos ver. Hoy exploraremos cómo Dios puede usar el dolor en nuestras vidas para guiarnos, corregirnos o protegernos de algo mayor. Nada sucede por casualidad. Cada experiencia puede ser una señal de su obra en marcha. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que Dios podría estar revelándote a través de estos momentos de prueba? Este mensaje podría transformar por completo
la manera en que interpretas el sufrimiento en tu vida. Quizás has buscado respuestas en médicos, terapias o diferentes tratamientos, pero aún no encuentras una solución clara. ¿Y si este dolor no es solo una cuestión física? ¿Y si es un mensaje que Dios está tratando de enviarte? La Biblia está llena de relatos donde Dios usa circunstancias inesperadas, incluso el sufrimiento, para hablar a sus hijos. En Isaías 55, 8, 9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. A veces, los dolores que parecen no tener explicación pueden ser maneras en las que Dios intenta captar nuestra atención y guiarnos hacia una comprensión más profunda de su voluntad. A lo largo de la historia bíblica encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios utiliza lo físico para enseñarnos lecciones espirituales. Consideremos la historia de Jonás. Cuando él decidió huir del llamado de Dios, fue tragado por un gran pez y permaneció en su interior durante 3 días. Aunque no se trataba de un dolor físico, su experiencia fue tan impactante que transformó su vida por completo. Del mismo modo, los dolores que experimentamos pueden no ser simples casualidades, sino señales divinas que nos llaman a detenernos y reflexionar sobre nuestra dirección. La historia de Moisés en el monte Sinaí nos ofrece otro ejemplo. Antes de recibir los 10 mandamientos, Moisés enfrentó grandes desafíos tanto físicos como emocionales. Se encontraba agotado por la carga de guiar a un pueblo que constantemente se rebelaba y dudaba de Dios. Sin embargo, fue en ese momento de mayor debilidad que Dios lo llamó a subir al monte, donde le reveló su voluntad. Podría ser que el cansancio que sientes, la carga que llevas, sea tu propio monte Sinaí. Tal vez Dios esté usando ese agotamiento para llamarte a su presencia y hablarte de una manera especial. A menudo estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones diarias que olvidamos que Dios usa lo cotidiano e incluso lo difícil para comunicarse con nosotros. Pablo también enfrentó una prueba constante en su vida. En 2 Corintios 12, 7, 9 menciona que tenía un aguijón en la carne, algo que le causaba sufrimiento continuo. Aunque oró varias veces para que Dios lo quitara, el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje no solo nos consuela, sino que nos enseña que Dios permite ciertos dolores para recordarnos que debemos depender de Él. No siempre eliminará nuestras dificultades, pero sí nos dará la fortaleza para sobrellevarlas y crecer a través de ellas. ¿Cómo podemos discernir si el dolor que experimentamos es un mensaje de Dios? El primer paso es reconocer que nuestra vida no está dividida en partes separadas. Dios nos creó como seres integrales, donde el cuerpo, el alma y el espíritu están conectados. Lo que sucede en uno de estos aspectos inevitablemente afecta a los otros. El Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si Dios nos creó con un diseño perfecto, entonces lo que sentimos físicamente puede estar reflejando algo más profundo en nuestro interior. Un corazón lleno de angustia puede manifestarse en un cuerpo cansado, y un espíritu distante de Dios puede generar una sensación de vacío inexplicable. Elías es otro ejemplo de cómo lo físico y lo espiritual están conectados. Después de su victoria contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, huyó al desierto, agotado y lleno de miedo. Bajo la sombra de un árbol, deseó la muerte. En ese momento, Dios no lo reprendió, sino que primero lo restauró con alimento y descanso, y luego le habló en un susurro. ¿Cuántas veces, como Elías, hemos ignorado la necesidad de detenernos y escuchar la voz de Dios en medio de nuestro cansancio? A veces, esos dolores que no entendemos son un llamado a detenernos y buscar a Dios de todo corazón. Pensemos también en Job, quien perdió todo lo que tenía y fue golpeado por una enfermedad dolorosa. En su sufrimiento cuestionó a Dios, pero nunca perdió su fe. Al final, no solo obtuvo respuestas, sino que su relación con Dios se fortaleció profundamente. Aunque sus amigos trataron de culparlo, su historia nos enseña que el sufrimiento puede ser un espacio donde Dios
se revela y nos invita a confiar en Él, aun cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Jesús mismo experimentó dolor físico y emocional como parte del plan de redención. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, sintió una angustia tan grande que sudó gotas de sangre. En ese momento de agonía clamó al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su ejemplo nos muestra que el dolor, aunque difícil, puede ser un camino hacia la obediencia y una señal de que nuestras vidas están en las manos de Dios. Hoy podemos ver reflejos de estas verdades en nuestras propias experiencias. Tal vez ese dolor inexplicable que llevas en tu cuerpo es un mensaje de Dios para que rindas algo en tu vida, para que busques su presencia de una manera más profunda. Podría ser un llamado a la oración, a la reflexión o incluso a un cambio de dirección. Nuestros cuerpos pueden expresar lo que nuestra alma no ha podido verbalizar. Un pastor una vez compartió que, tras meses de un dolor persistente en su espalda, se dio cuenta de que estaba cargando más responsabilidades de las que Dios le había llamado a asumir. Su cuerpo estaba reaccionando a un peso que no le correspondía llevar. Solo cuando decidió soltar esas cargas y confiar en la gracia de Dios, experimentó alivio tanto espiritual como físico. Este testimonio refleja lo que Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A veces estos dolores también pueden ser advertencias. En el libro de Hechos, Pablo relata cómo en su viaje a Roma se encontraron con una tormenta feroz. Antes de zarpar, él había advertido del peligro, pero no fue escuchado. Aunque la tormenta no era un dolor físico, sí fue una prueba que los llevó al límite. Esto nos recuerda que muchas veces las dificultades que enfrentamos son la forma en la que Dios nos llama a reconsiderar nuestras decisiones. Si sientes que el dolor en tu vida no tiene sentido, quizás sea momento de hacer una pausa y preguntar a Dios qué quiere mostrarte. La clave no es temer estos dolores, sino llevarlos en oración a Dios. Santiago 5, 14 a 15. Nos anima a buscar apoyo en la fe y en la comunidad. No siempre la respuesta será una sanidad inmediata, pero llevar nuestras cargas a Dios nos abrirá a su paz y dirección. Al final, su propósito no es castigarnos, sino guiarnos hacia una vida más plena en Él. Si hoy estás atravesando un tiempo de sufrimiento, recuerda que Dios siempre tiene un propósito en cada experiencia. Incluso en los momentos de mayor prueba, Él sigue siendo fiel, obrando en lo invisible y preparando algo mayor para tu vida. El dolor nunca es en vano cuando lo ponemos en las manos de Dios. Aunque en el momento pueda parecer injustificado, cada prueba tiene un propósito más grande de lo que alcanzamos a ver. Cuando nos enfrentamos a momentos de dificultad, nuestra primera reacción suele ser pedirle a Dios que los elimine, que nos sane de inmediato o que nos libre del sufrimiento. Sin embargo, en muchas ocasiones, el proceso de pasar por el dolor es lo que nos transforma, nos purifica y nos acerca más a su presencia. Dios nos disciplina como un padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esto nos revela que el sufrimiento no es un castigo sin sentido, sino un medio a través del cual Dios nos forma y nos moldea. Cuando entendemos esto, podemos enfrentar el dolor con una perspectiva diferente, confiando en que Dios está trabajando en nosotros de maneras que tal vez no comprendemos en el momento. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de cómo Dios usa las dificultades para preparar a su pueblo. Durante su travesía por el desierto, experimentaron múltiples pruebas. En Deuteronomio 8:2-3, Moisés les recuerda: recuerda cómo el Señor, tu Dios, te condujo por todo el desierto durante 40 años, para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías sus mandamientos o no. Dios permitió que pasaran hambre y sed, pero al mismo tiempo les proveyó el maná del cielo. Esto demuestra que, aunque Dios permite el sufrimiento, también nos sostiene en medio de él. En nuestra vida, el dolor a menudo nos confronta con nuestras propias actitudes y nos lleva a evaluar nuestras prioridades.
La historia del rey David nos muestra un ejemplo poderoso de esto. Tras su pecado con Betsabé, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. David, en lugar de justificarse o huir de la corrección, se humilló y se arrepintió sinceramente. En el Salmo 51 escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Su dolor lo llevó a una restauración espiritual profunda, permitiéndole conocer a Dios de una manera aún más íntima. El apóstol Pablo también nos habla del propósito del sufrimiento en nuestra vida. En Romanos 5:3-5 declara: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquí vemos que el dolor no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual Dios desarrolla carácter, fe y esperanza en nosotros. Pero la corrección y el crecimiento que Dios nos ofrece a través del sufrimiento no siempre se entienden de inmediato. Pensemos en la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, su vida pareció ir en la dirección opuesta a lo que Dios le había prometido. Sin embargo, en cada una de esas pruebas, Dios estaba preparándolo para una tarea mucho mayor: convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. Al final de su historia, José pudo decir a sus hermanos en Génesis 50:20: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Hay ocasiones en las que el sufrimiento también nos ayuda a soltar aquello que nos aleja de Dios. En 2 Reyes 5, Naamán, un comandante del ejército sirio, sufría de lepra. Para ser sanado, tuvo que obedecer las instrucciones del profeta Eliseo y sumergirse 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio se resistió por orgullo, finalmente lo hizo y fue sanado. Su enfermedad lo llevó a una transformación espiritual y a reconocer el poder de Dios. A veces, Dios usa el dolor para enseñarnos humildad, para recordarnos que necesitamos depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Jesús mismo habló del sufrimiento como un proceso de poda espiritual. En Juan 15:2 dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Así como un agricultor poda las ramas para que den más fruto, Dios permite temporadas de dificultad en nuestra vida para purificarnos, fortalecer nuestra fe y hacernos más fructíferos en su reino. El libro de Job nos ofrece una perspectiva invaluable sobre el sufrimiento como herramienta de corrección y crecimiento. Job, siendo un hombre justo, perdió todo lo que tenía y enfrentó un sufrimiento físico extremo. Aunque cuestionó a Dios, nunca perdió su fe. Al final, Dios le restauró todo en mayor medida y, más importante aún, Job llegó a conocer a Dios de una manera mucho más profunda. En Job 42:5, después de toda su prueba, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios no solo usa el sufrimiento para moldearnos, sino también para enseñarnos a depender completamente de Él. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés les dijo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Dios abrió el mar, salvando a su pueblo y demostrando que su poder es mayor que cualquier obstáculo. Así como los israelitas debieron confiar en Dios en un momento de gran angustia, nosotros también debemos aprender a rendir nuestras cargas y confiar en que Él tiene el control. El dolor, cuando lo entregamos a Dios, se convierte en una herramienta poderosa de transformación. En Jeremías 18, Dios instruye al profeta a observar al alfarero trabajando con el barro. Cuando el barro no tomaba la forma deseada, el alfarero lo volvía a moldear. Así es Dios con nosotros. A veces, lo que nos duele no es más que su mano dándonos forma, eliminando lo que nos impide crecer y preparándonos para su propósito. Si hoy estás atravesando una temporada de prueba, no pierdas la esperanza. Dios no ha terminado su obra en ti.
Puede que no entiendas completamente por qué estás pasando por ciertas dificultades, pero puedes estar seguro de que Dios tiene un propósito en medio del proceso. En Filipenses 1:6 se nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel y todo lo que permite en nuestra vida tiene una razón. Si hoy sientes que estás en un desierto, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está obrando en lo que no puedes ver, preparándote para lo que viene. Confía en su amor, en su plan y en su tiempo. Cuando mires atrás, verás que cada dolor, cada prueba y cada momento difícil fueron parte del camino que te llevó más cerca de Él. Cuando confías en Dios en medio del dolor, descubres que cada prueba es una preparación para una bendición mayor. Aunque en el momento el sufrimiento parezca injusto o innecesario, Dios nunca permite que pases por algo sin un propósito. Todo lo que vives, incluso los momentos más difíciles, están diseñados para moldearte, fortalecer tu fe y acercarte más a Él. Nada es en vano cuando está en sus manos. El dolor, en muchas ocasiones, nos empuja a una relación más profunda con Dios. Nos obliga a depender completamente de su gracia y a soltar lo que creíamos que podíamos controlar. Cuando nos sentimos débiles, vulnerables y sin respuestas, es cuando más buscamos su presencia. Y es ahí, en esos momentos de mayor quebrantamiento, donde su amor se manifiesta de la manera más poderosa. En 2 Corintios 12:9, Dios nos dice: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a verlo como una oportunidad para experimentar su fortaleza. La vida cristiana no es una vida sin dificultades, pero sí es una vida con propósito. Cada prueba que enfrentas tiene el potencial de llevarte a un nivel más alto en tu relación con Dios. Cuando entiendes que el sufrimiento puede ser una herramienta en sus manos, dejas de verlo como un castigo y comienzas a verlo como parte de su proceso de transformación. En Santiago 1:2-4, la Biblia nos exhorta: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a cabo su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. El enemigo intentará usar el dolor para hacerte dudar de Dios, para sembrar en ti miedo, desesperanza o amargura. Pero Dios usa el mismo dolor para edificarte, para hacerte más fuerte y para revelar su gloria en tu vida. Si hoy estás pasando por una temporada de prueba, no permitas que el sufrimiento te aleje de Dios. Usa esa experiencia para acercarte más a Él. En Romanos 8:28, la palabra nos da una promesa que debemos recordar siempre. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usó las dificultades para llevar a sus hijos a su propósito. José sufrió años de injusticia antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David fue perseguido y vivió como fugitivo antes de convertirse en rey. Pablo soportó persecuciones y prisiones mientras llevaba el evangelio al mundo. Y Jesús mismo experimentó el dolor más grande en la cruz antes de la victoria de la resurrección. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada lágrima, cada batalla y cada desafío están cumpliendo un propósito mayor en tu vida. Si hoy sientes que el sufrimiento es demasiado pesado, recuerda que no estás solo. Dios camina contigo en cada paso, sosteniéndote con su amor y asegurándote que al final todo lo que hoy duele será usado para su gloria. Confía en que Dios está obrando en ti, incluso cuando no lo entiendas. Sigue adelante con fe, porque lo mejor aún está por venir. Él es el Dios que convierte el dolor en propósito, las pruebas en testimonios y las lágrimas en gozo. Mantén tu mirada en Él y no te rindas. Pronto verás cómo cada pieza encaja en su plan perfecto para tu vida. Cuando decides confiar en Dios en medio de la incertidumbre, descubres que su fidelidad es inquebrantable. Aun cuando no entiendes el porqué de tu dolor, Él sigue sosteniéndote, guiándote y preparándote para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. El sufrimiento no es el final de la historia, es el camino hacia la restauración
el crecimiento y una relación más profunda con el Padre. A menudo queremos que las pruebas terminen rápidamente, que el dolor desaparezca sin dejar rastro, pero Dios trabaja a su manera y en su tiempo. En Eclesiastés 3:11 nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto significa que incluso lo que hoy parece confusión o pérdida, un día será testimonio de su amor y su perfecta voluntad. Mientras tanto, nuestro llamado es permanecer firmes, confiar en su promesa y recordar que Él está obrando en cada detalle, aun cuando no lo vemos. Es fácil dudar en medio de la prueba, preguntarse por qué Dios permite ciertos momentos difíciles. Pero la historia de cada gran hombre y mujer de fe nos muestra que aquellos que perseveraron, aquellos que confiaron en Dios incluso cuando no entendían, fueron los que vieron su gloria manifestarse de manera poderosa. José soportó años de injusticia antes de ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Job perdió todo, pero al final Dios lo restauró con el doble de lo que tenía. Pablo enfrentó persecuciones y sufrimiento, pero llevó el evangelio hasta los confines del mundo. Dios no está ajeno a tu dolor. Él te ve, te escucha y está obrando en tu favor. En Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto significa que en tu momento más difícil, Dios está más cerca de lo que imaginas. No te ha abandonado, no te ha olvidado, sino que está trabajando en tu vida de una manera que solo podrás comprender cuando el tiempo sea el adecuado. El enemigo intentará hacerte creer que este dolor es permanente, que nunca saldrás de esta situación. Pero la verdad es que Dios siempre tiene la última palabra. Él es un Dios de redención, de restauración, de nuevas oportunidades. En Isaías 61:3 nos promete que cambiará ceniza por belleza, el luto en óleo de alegría, el espíritu angustiado en manto de alabanza. Tu dolor no es el final, sino el principio de algo nuevo que Dios está preparando para ti. Mientras esperas, sigue creyendo. Aunque el proceso sea difícil, aunque haya días en los que no veas la salida, sigue confiando en que Dios está escribiendo una historia de propósito y bendición en tu vida. En Habacuc 2:3, la Escritura dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios ha prometido para ti se cumplirá en su tiempo perfecto. Sigue adelante con fe. No permitas que el dolor te paralice. No te detengas en el miedo ni en la duda. Dios está contigo en cada paso y su amor es más grande que cualquier prueba. Muy pronto verás cómo todo lo que viviste tuvo un propósito, cómo cada lágrima derramada fue contada por Él y cómo tu historia será un testimonio de su poder y su fidelidad. Lo mejor aún está por venir. No te rindas. Dios está a punto de sorprenderte de formas que jamás imaginaste. Cuando decides seguir adelante con fe, incluso en medio del sufrimiento, comienzas a experimentar la paz que solo Dios puede dar. No es una paz basada en circunstancias favorables, sino en la certeza de que Él está en control, de que su amor es constante y de que todo tiene un propósito eterno. Aunque la tormenta parezca intensa, aunque el camino se torne incierto, Dios sigue siendo fiel. En Filipenses 4:7, la palabra nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz está disponible para ti hoy, si decides confiar en Él. El dolor que enfrentas ahora no será para siempre. La noche puede ser larga, pero la mañana llega con nuevas misericordias y una esperanza renovada. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias, grande es su fidelidad. No importa cuánto dure esta prueba, Dios está renovando su gracia sobre ti cada día, dándote la fuerza que necesitas para seguir avanzando. Dios está haciendo algo en tu vida que aún no puedes ver. Quizás ahora sientes que todo está en pausa, que no hay señales de cambio, pero en lo invisible, en lo que aún no entiendes, Dios está obrando. Así como un sembrador coloca la semilla bajo tierra y durante un tiempo parece que nada sucede,
Así es la obra de Dios en nosotros. Él está preparando el terreno, fortaleciendo nuestras raíces, preparando nuestro corazón para lo que viene. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te rindas ahora, porque la cosecha viene en camino. Tal vez este tiempo de prueba te ha llevado a descubrir aspectos de ti mismo que antes no veías. Dios usa el dolor para revelar áreas de nuestra vida que necesitan sanidad, transformación o entrega total a Él. Quizás esta es la oportunidad para soltar cargas que has llevado por demasiado tiempo, para renunciar a preocupaciones innecesarias y para acercarte más a su presencia. A veces el sufrimiento no es un castigo, sino una invitación a depender completamente de Dios. El Señor conoce cada una de tus lágrimas, cada oración silenciosa, cada anhelo profundo de tu corazón. En Salmo 56:8, David clama: tú llevas la cuenta de mis aflicciones, has juntado mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están en tu libro? Nada de lo que has pasado ha sido ignorado por Dios. Cada momento difícil ha sido visto por Él, y en su infinito amor ha estado contigo, sosteniéndote aun cuando no lo sentías. Dios no solo quiere llevarte a la otra orilla de esta prueba, sino que quiere que llegues más fuerte, más sabio, más cerca de Él. No estás solo en este proceso. Así como estuvo con Moisés en el desierto, con José en la prisión, con Daniel en el foso de los leones, con Pablo en cada tormenta, Él está contigo ahora. En Isaías 41:10 nos da una promesa firme: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada batalla que enfrentas tiene un propósito eterno. Un día mirarás atrás y verás cómo cada pieza encajaba perfectamente en el plan de Dios. Lo que hoy parece confusión, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será parte de tu crecimiento. Lo que hoy no entiendes, un día será una historia de fe y restauración. Dios no ha terminado contigo, su propósito sigue firme y lo mejor aún está por venir. Sigue adelante. No permitas que la oscuridad del presente apague la luz de la esperanza en tu corazón. Dios tiene algo más grande de lo que puedes imaginar. Mantente firme, cree en su promesa y prepárate para ver cómo Él transforma tu historia en una historia de victoria. ¿Alguna vez has experimentado un dolor que no parece tener explicación, como si fuera más profundo que lo físico? En muchas ocasiones lo que sentimos en nuestro cuerpo tiene un eco en nuestro espíritu. En 2 Corintios 12:7-9, el apóstol Pablo menciona un aguijón en la carne que le fue dado para mantenerlo humilde, recordándole su constante dependencia de Dios. Estos sufrimientos no siempre son castigos, sino mensajes que el Señor nos envía para llamar nuestra atención. Nos invitan a reflexionar, a acercarnos más a su presencia y a comprender que su propósito se extiende más allá de lo que podemos ver. Hoy exploraremos cómo Dios puede usar el dolor en nuestras vidas para guiarnos, corregirnos o protegernos de algo mayor. Nada sucede por casualidad. Cada experiencia puede ser una señal de su obra en marcha. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que Dios podría estar revelándote a través de estos momentos de prueba? Este mensaje podría transformar por completo la manera en que interpretas el sufrimiento en tu vida. Quizás has buscado respuestas en médicos, terapias o diferentes tratamientos, pero aún no encuentras una solución clara. ¿Y si este dolor no es solo una cuestión física? ¿Y si es un mensaje que Dios está tratando de enviarte? La Biblia está llena de relatos donde Dios usa circunstancias inesperadas, incluso el sufrimiento, para hablar a sus hijos. En Isaías 55:8-9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. A veces, los dolores que parecen no tener explicación pueden ser maneras en las que Dios intenta captar nuestra atención y guiarnos hacia una comprensión más profunda de su voluntad. A lo largo de la historia bíblica encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios utiliza lo físico para enseñarnos lecciones espirituales. Consideremos la historia de Jonás. Cuando él decidió huir del llamado de Dios,
Fue tragado por un gran pez y permaneció en su interior durante 3 días. Aunque no se trataba de un dolor físico, su experiencia fue tan impactante que transformó su vida por completo. Del mismo modo, los dolores que experimentamos pueden no ser simples casualidades, sino señales divinas que nos llaman a detenernos y reflexionar sobre nuestra dirección. La historia de Moisés en el monte Sinaí nos ofrece otro ejemplo. Antes de recibir los 10 mandamientos, Moisés enfrentó grandes desafíos tanto físicos como emocionales. Se encontraba agotado por la carga de guiar a un pueblo que constantemente se rebelaba y dudaba de Dios. Sin embargo, fue en ese momento de mayor debilidad que Dios lo llamó a subir al monte, donde le reveló su voluntad. Podría ser que el cansancio que sientes, la carga que llevas, sea tu propio monte Sinaí. Tal vez Dios esté usando ese agotamiento para llamarte a su presencia y hablarte de una manera especial. A menudo estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones diarias que olvidamos que Dios usa lo cotidiano e incluso lo difícil para comunicarse con nosotros. Pablo también enfrentó una prueba constante en su vida. En 2 Corintios 12, 7, 9 menciona que tenía un aguijón en la carne, algo que le causaba sufrimiento continuo. Aunque oró varias veces para que Dios lo quitara, el Señor le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje no solo nos consuela, sino que nos enseña que Dios permite ciertos dolores para recordarnos que debemos depender de Él. No siempre eliminará nuestras dificultades, pero sí nos dará la fortaleza para sobrellevarlas y crecer a través de ellas. ¿Cómo podemos discernir si el dolor que experimentamos es un mensaje de Dios? El primer paso es reconocer que nuestra vida no está dividida en partes separadas. Dios nos creó como seres integrales, donde el cuerpo, el alma y el espíritu están conectados. Lo que sucede en uno de estos aspectos inevitablemente afecta a los otros. El Salmo 139:13 dice: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Si Dios nos creó con un diseño perfecto, entonces lo que sentimos físicamente puede estar reflejando algo más profundo en nuestro interior. Un corazón lleno de angustia puede manifestarse en un cuerpo cansado, y un espíritu distante de Dios puede generar una sensación de vacío inexplicable. Elías es otro ejemplo de cómo lo físico y lo espiritual están conectados. Después de su victoria contra los profetas de Baal en el monte Carmelo, huyó al desierto, agotado y lleno de miedo. Bajo la sombra de un árbol, deseó la muerte. En ese momento, Dios no lo reprendió, sino que primero lo restauró con alimento y descanso, y luego le habló en un susurro. ¿Cuántas veces, como Elías, hemos ignorado la necesidad de detenernos y escuchar la voz de Dios en medio de nuestro cansancio? A veces, esos dolores que no entendemos son un llamado a detenernos y buscar a Dios de todo corazón. Pensemos también en Job, quien perdió todo lo que tenía y fue golpeado por una enfermedad dolorosa. En su sufrimiento cuestionó a Dios, pero nunca perdió su fe. Al final, no solo obtuvo respuestas, sino que su relación con Dios se fortaleció profundamente. Aunque sus amigos trataron de culparlo, su historia nos enseña que el sufrimiento puede ser un espacio donde Dios se revela y nos invita a confiar en Él, aun cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Jesús mismo experimentó dolor físico y emocional como parte del plan de redención. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, sintió una angustia tan grande que sudó gotas de sangre. En ese momento de agonía clamó al Padre: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Su ejemplo nos muestra que el dolor, aunque difícil, puede ser un camino hacia la obediencia y una señal de que nuestras vidas están en las manos de Dios. Hoy podemos ver reflejos de estas verdades en nuestras propias experiencias. Tal vez ese dolor inexplicable que llevas en tu cuerpo es un mensaje de Dios para que rindas algo en tu vida, para que busques su presencia de una manera más profunda. Podría ser un llamado a la oración, a la reflexión o incluso a un cambio de dirección.
Nuestros cuerpos pueden expresar lo que nuestra alma no ha podido verbalizar. Un pastor una vez compartió que, tras meses de un dolor persistente en su espalda, se dio cuenta de que estaba cargando más responsabilidades de las que Dios le había llamado a asumir. Su cuerpo estaba reaccionando a un peso que no le correspondía llevar. Solo cuando decidió soltar esas cargas y confiar en la gracia de Dios, experimentó alivio tanto espiritual como físico. Este testimonio refleja lo que Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A veces estos dolores también pueden ser advertencias. En el libro de Hechos, Pablo relata cómo en su viaje a Roma se encontraron con una tormenta feroz. Antes de zarpar, él había advertido del peligro, pero no fue escuchado. Aunque la tormenta no era un dolor físico, sí fue una prueba que los llevó al límite. Esto nos recuerda que muchas veces las dificultades que